Bienvenidos al taller de Pedrinchi. Hoy les traigo este video donde voy a mostrarles cómo medir corriente continua y corriente alterna. Antes debo hacer unas advertencias. Debemos tener claro que la corriente no es lo mismo que el voltaje. Recordemos que el voltaje es la tensión eléctrica que encontramos entre dos puntos o terminales. La corriente es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor, componente o elemento que pueda conducirlos. Existen dos tipos de corriente: corriente alterna y corriente continua o directa. La corriente alterna es la que podemos sustraer de una toma corriente, ya sea monofásica, trifásica, también de algunos transformadores, por poner algunos ejemplos. En cambio, la corriente continua es aquella que podemos sustraer de las pilas, de las baterías, de los cargadores, así como de fuentes rectificadas. Pero bueno, ahora sí vamos a las advertencias. Primero, siempre que vayamos a medir corriente con el multímetro, debemos abrir el circuito en el lugar donde vamos a realizar la medición y ubicar las puntas, de tal forma que el multímetro quede en serie al circuito. Lógicamente, estas mediciones las debemos hacer con el circuito alimentado, lo que quiere decir que el circuito tiene que estar 100% activado, haciendo de esta la medición más peligrosa. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución. Lo segundo es la ubicación de las puntas. Si estamos midiendo corriente alterna, la ubicación de las puntas no importa, siempre y cuando el multímetro esté ubicado en serie al circuito. Si lo que vamos a medir es corriente continua, debemos ubicar la punta roja en la terminal positiva de la parte donde abrimos el circuito. La punta negra irá en la terminal que está hacia el circuito o la carga. El tercer punto es ubicar la escala adecuada, teniendo en cuenta el tipo de corriente que vamos a medir. Esto porque en el caso del multímetro, por ejemplo, si vamos a medir corriente alterna y por error ubicamos el multímetro en las escalas de corriente continua, lo que logramos con esto es afectar gravemente el instrumento de medición. Por esta razón debemos tener mucha precaución al elegir la escala y el tipo de corriente. Repito, esto en el caso de tomar la medición con el multímetro. Una vez claras estas indicaciones, voy a realizar algunas mediciones para ambos tipos de corriente. Vemos un circuito muy sencillo en el protoboard, el cual consta de un transformador y el puente de diodos alimentando una resistencia en serie a un diodo LED. Del puente de diodos sale una tensión de 23 voltios en corriente continua. Lo primero que voy a hacer es medir la corriente que sale del puente rectificador, desde su parte positiva. Por esta razón voy a abrir el circuito. Simplemente quito el cable que va hacia la parte positiva del protoboard. Ubico el multímetro en la escala de 400 mA en corriente continua. Bueno, ¿y cómo vamos a conectar los cables en el multímetro? El cable negro nunca lo vamos a cambiar de lugar. Este siempre debe ir en la terminal COM. Si lo llego a conectar así, puedo estar yendo a conseguir otro multímetro. Pero bueno, ya saben que el cable de color negro siempre va en el COM. Ahora veamos el cable rojo. En el caso de este multímetro lo vamos a ubicar según la escala de corriente que vayamos a medir. Si voy a medir corrientes superiores a 400 miliamperios, coloco el cable rojo en la terminal que dice 10 amperios. Y si la corriente es inferior a 400 miliamperios, ubicamos el cable rojo en la terminal que nos indica para la medición de las demás escalas. Esto para el caso de mi multímetro, porque puede variar de acuerdo al modelo que estemos utilizando. Como voy a medir corriente continua, voy a colocar la punta del cable rojo en el positivo del puente de diodos, la punta del cable negro a la terminal positiva del protoboard o circuito. De esta forma, el multímetro queda en serie al circuito y así es como debemos tomar la medición de corriente. Podemos ver que la corriente que pasa por el circuito es de 2 miliamperios. Con este multímetro puedo medir corriente alterna. Entonces primero coloco nuevamente el cable que había retirado y desconecto uno de los cables que sale del transformador.
Como sé que la corriente que sale de este es corriente alterna, ubico el multímetro en la escala para dicha corriente. En este caso 400 mA AC. Por tratarse de corriente alterna, puedo ubicar las puntas del multímetro en cualquier posición, siempre y cuando toque el cable del transformador y la pata que quedó libre del puente de diodos, dejando el multímetro en serie a este. Vemos que el multímetro muestra 2.3 mA. Muy bien, ahora voy a probar la corriente que necesita esta bombilla. Para este ejemplo voy a utilizar el circuito serie. La bombilla es de 60 vatios, para conectar a 120 voltios. Entonces, para saber qué corriente debe circular por esa bombilla, divido los vatios entre el voltaje o caída de tensión. En este caso tengo 500 mA o 0.5 amperios. El multímetro me debe mostrar un valor aproximado. Primero voy a probar con la pinza amperimétrica. Entonces la ubico en la escala de 2 a 20 amperios. Como vemos, nos muestra un valor de 0.46 amperios. Con esta pinza es muy sencillo tomar la medición. Ahora, ¿cómo hacemos con un multímetro? ¿Cómo rayos vamos a hacer para tomar esa medida? Primero voy a dejar el valor congelado oprimiendo la opción Hot, para posteriormente compararlo con el valor que nos muestra el multímetro. Como es una corriente superior a 400 mA, lo primero que voy a hacer es colocar el cable rojo en la terminal que dice 10 amperios. En el caso de este multímetro, ubico la escala en 10 amperios de corriente alterna. Estos cables del multímetro resisten corrientes de hasta 10 amperios. Sin embargo, no nos debemos confiar de eso. Ahora sí voy a abrir el circuito. Ubico las puntas del multímetro, una en cada extremo de la parte que abrí, para que el multímetro quede en serie a la bombilla. Vemos que marca 0.48 amperios. Como vemos, esta medida es más precisa que la medida que tomé con la pinza amperimétrica. Esto es debido a que la corriente también circula internamente por el multímetro. Ahora voy a congelar la lectura y la voy a comparar con la lectura que resultó con la pinza amperimétrica. Vemos que la diferencia es de 20 miliamperios. Sin duda, la mejor medición es la que logramos hacer con el multímetro. Con la pinza realizamos un trabajo más seguro, de eso no cabe duda. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la marca que nos muestra no es 100% la exacta. La pinza amperimétrica es muy recomendable al momento de medir corrientes superiores a los 2 amperios, cuando se trata de cargas grandes, como por ejemplo una ducha eléctrica, motores trifásicos o monofásicos y también en la parte de electricidad automotriz. El multímetro es recomendable para trabajos electrónicos donde requerimos mayor precisión. De estas formas es como medimos los dos tipos de corrientes. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal. Suscríbase, active la campana de notificaciones. Recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.